Asoma Visión, Motivación y Desarrollo MID presentan el programa Respuestas a preguntas que incomodan con el pastor Yatensi Bonilla. Con el tema Guerra espiritual. ¿Qué clase de poder tiene el diablo sobre el creyente? Bienvenidos una vez más a este su programa Respuestas a preguntas que incomodan con Yatensi Bonilla. Yatensi, permíteme estrechar tu mano. Dios te bendiga. Muchas gracias, bendiciones, Gabriel. Estoy muy contento porque el tema de hoy realmente es muy interesante. Interesante y controversial. Hablaremos nada más y nada menos, Yatensi, acerca de qué clase de poder tiene el diablo sobre el creyente. En otras palabras, algo así como de guerra espiritual. Así es, la guerra espiritual. ¿Crees tú en la guerra espiritual, Yatensi? Bueno, no le quiero todavía contestar esa pregunta de cajón, pero permíteme hacer un diagnóstico de este tema. Mire, este tema se ha prestado para muchas confusiones. Así es. Hay algunos hermanos que creen en la guerra espiritual e inclusive son muy radicales, ven demonios hasta en la sopa. Hasta hablan de demonios territoriales. Así es, espíritus territoriales. Espíritus territoriales. Hay una exageración sobre esto. Y la pregunta es muy inteligente, Gabriel. ¿Qué clase de poder tiene el cachudo, como yo le sé llamar al diablo? ¿Qué clase de poder tiene el diablo sobre un creyente? Parto con lo siguiente. El diablo no tiene ningún poder. Ya, tu respuesta también está siendo radical. ¿Sí? ¿Cierto? Sí. Ok, vamos entonces a desarrollarla. No tiene ninguna clase de poder. Siga. Porque el poder lo tiene Jesucristo. Amén. Así es. Yo no soy, o sea, yo soy cristiano, mas no hincha del diablo. Ajá. Ahora, tenemos que reflexionar más a fondo sobre la redención de Cristo. Ya, comencemos. Cristo nos liberó del pecado e inclusive nos liberó de cualquier poder diabólico. Nos liberó del pecado, pero no nos dejó exento del pecado. Exactamente. Seguimos pecando, tú sigues pecando, yo sigo pecando también. También Cristo nos dio autoridad espiritual con la redención. Cristo nos hizo hijos suyos con la redención. Cristo nos dio salvación con la redención. Cristo nos dio poderes espirituales con la salvación. Cristo nos dio la capacidad de estar con Él y de encarnar a Cristo en la vida con el poder del Espíritu Santo. Si el diablo tuviera poder sobre mí, ojo, poder sobre mí, entonces, ¿para qué sirvió el sacrificio de Cristo? Correcto. Ahora, aclaro lo siguiente, Gabriel. El hecho de que el diablo no tenga poder sobre la vida de un creyente bien convertido a Cristo, el diablo no puede hacerle cosquilla, porque esa persona es de Cristo. ¿Pero lo puede influenciar? Eso es otra cosa. Aclaremos conceptos. Poder versus influencia. El hecho de que el diablo no tenga poder sobre mí no significa que de pronto me ponga cascaritas o me tiente, que es otra cosa. El diablo me podrá tentar, mas no podrá ejercer poder sobre mí. Correcto. El único que ejerce poder es Jesucristo en mi vida. A ver, Yatensi, en base a esto tengo varias preguntas y estoy consciente que no todas van a ser contestadas en este programa. No. Porque pertenecen a otros programas. Mejor que se lea en el libro, el Correcto. tomo 1, hay un capítulo entero que le dedicamos, que se llama Cara a cara con el diablo. Correcto. En este tomo 1, amor televidente, hacemos una exégesis bastante más profunda sobre el libro de Job, sobre el libro, en la carta a los Efesios. Efesios capítulo 6. Pedro, cuando dice, el diablo anda como león rugiente, aquí hacemos una exégesis mucho más profunda. ¿Y en qué capítulo se encuentra, Yatensi? Eso está en el último capítulo. Ok. Entonces, pueden adquirir en Asoma esta literatura y ahí pueden profundizar. Ahorita solamente vamos a tocar algunos aspectos generales. Hay varias preguntas que surgen en base a esto. Por ejemplo, ¿puede un cristiano estar endemoniado? Son preguntas que yo me he hecho, me han hecho también. ¿Es verdad que hay espíritus territoriales? ¿Existen las maldiciones generacionales? Bueno, esta pregunta se responde en el tomo 2 al respecto. Pero todo esto tiene que ver con el respecto del poder del diablo sobre el creyente. Y tú mencionaste algo sobre la guerra espiritual. ¿Qué más nos puedes contar, Yatensi, respecto a esto? Mire, y aquí quiero ser muy categórico, Gabriel. ¿Podrá un cristiano ser endemoniado? ¿O ser poseído por el demonio?
aclaremos, un auténtico cristiano y un cristiano a medias. O un cristiano con pintura cristiana. Cuidado, aclaremos. Hay muchos que dicen ser cristianos, que son nominales, pero no son cristianos de verdad. Un cristiano de verdad es aquel que ya ha encarnado a Cristo en su vida y ha sido sellado por el Espíritu Santo. Ese tipo de creyente es de Cristo, porque ese creyente va creciendo. Y el diablo no le puede destruir. Pero un cristiano nominal, que dice ser cristiano, cuenta su conversión, pero anda coqueteando con las cosas del mundo. O un día está bien, un día está mal, un día cree en Cristo, un día no. Anda con ambivalencias, con inestabilidades espirituales. Ese para mí técnicamente no es un creyente, es nominal. Si bien se congrega en nuestras Ese iglesias. puede ser una presa fácil de los poderes diabólicos. Ahora, hay algo que me preocupa, Gabriel. Ciertos movimientos que yo respeto mucho. Yo a eso quería apuntar. Sí, Tengo amigos pastores que son mis amigos y ellos son guerreros espirituales y yo con ellos, con cafecito, discrepo con ellos, pero eso no deja de ser que somos amigos. Mire, pastor o amigo, si un pastor o un amigo cristiano de pronto digo algo que lo ofende, no se enoje conmigo, yo sigo siendo su amigo. Yo soy un académico, voy a decir cosas que puede ser que usted no estén de acuerdo. No están obligados a creerme a mí, pero no significa que yo no soy cristiano o ataque al evangélico, no. Sepan entender mi crítica académica. Yatensi, yo quería apuntar esto ahí, porque tenemos bastante literatura, bastantes seminarios, talleres y cursos de capacitación en base a la guerra espiritual. Algunos de los máximos exponentes a nivel mundial: Peter Wagner, Charles Kraft, Mervyn Brenneman, Cindy Jacobs, por mencionar algunos. Todos ellos y ellas apuntan a que el diablo sí tiene cierto poder sobre la iglesia y que la iglesia o los cristianos a veces no recibimos las bendiciones de Dios por esta influencia demoníaca. ¿Qué opinas al respecto? Mire, bueno, yo discrepo, porque para mí es tan clara la obra de Cristo y tan clara la Biblia, muy clara, que con Cristo fuimos liberados y con Cristo somos sellados y con Cristo somos cuidados. En el momento que el diablo se meta a destruir la obra de Cristo, porque para mí es destruirla, el hecho de que el diablo o un demonio posea a un cristiano convertido auténticamente es como destruir lo que Cristo hizo en la cruz. Y me parece, Yatensi, tú corrígeme, que hay un versículo bíblico en Colosenses, capítulo 2, donde dice que Él triunfó en la cruz, ¿verdad? Sí. Y exhibió públicamente a los demonios, los principados y las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Es correcto? Ajá. Es correcto. Pero este versículo, que si bien está afirmando lo que tú dices, también no afirma la postura de una guerra espiritual acerca de principados, potestades, huestes, espíritus territoriales y todo esto. Es que también hay que ver las traducciones al español, Gabriel, y también hay que hacer la respectiva exégesis del texto. Mire, justo en este libro, el rojito, se hace toda una exégesis de los textos controversiales. Yo les invito a que lean el librito porque les va a ayudar mucho, porque aquí en televisión el tiempo es demasiado breve. Así es. Solamente nosotros impulsamos a que investiguen. Mire, quiero citar un texto que lo están usando mucho para guerra espiritual. Un hermano me dijo, Gabriel, un gran amigo mío, buen siervo de Dios, me dijo, Yate, mire, usted dice que el diablo no tiene ningún poder sobre el creyente. Yo tengo un texto donde le demuestro que inclusive el diablo influenció a Dios. Ya creo saber cuál es el versículo. Te refieres al Antiguo Testamento. Sí, señor. Ajá. El libro de Job. Así es. Y yo le dije, dígame, interesante su teoría. Pero sí está, Yatensi, en el libro de Job, y aquí no estoy de acuerdo ni con tu amigo, estoy simplemente preguntando en forma genuina. Ahí el versículo dice de que Satanás influenció a Dios para perjudicar a Job, ¿sí o no? Sí, cuando Satanás le dice a Dios, cuando Dios le dice a Satanás, pongamos, son dos textos. Primer capítulo 1, versículo 6 en adelante, que dice el texto, se presentaron entre los hijos de Dios también Satanás. Así es. Y Dios, sacando pecho, le dijo a Satanás, don Satas,
¿no has considerado a mi siervo Job varón íntegro? ¿Y sabe qué hace don Satas? Dice, Dios, lo que pasa es que tú le has bendecido todo. Todo lo que ha hecho Job, tú le haces prosperar. ¿Cómo no va a ser agradecido contigo? Correcto. Y dijo don Satas, si tú le quitas la riqueza, vamos a ver si mantiene Job su integridad. Eso está en la Biblia. O sea, que aparentemente don Satas sí le influenció a Dios. Aparentemente, dices tú. Sí, le influenció aparentemente. Pero vayamos al exégesis del texto. Cuidado con esto, Gabriel. La palabra Satanás en el Antiguo Testamento tiene otra función. No confundamos el Satanás del Nuevo Testamento con el Satanás del Antiguo Testamento. Por la siguiente razón. La palabra aramea ni siquiera es hebrea. La palabra aramea de Satanás es Hasatan. ¿Y significa? Hasatan ya está con el artículo. Significa el que pone sospechas. Ahora, hay otras versiones de la Biblia, como la Dios habla hoy, que no traducen Satanás, sino el ángel acusador. Correcto, lo he leído, sí. ¿Usted lo ha leído? ¿Y es una buena traducción? Una buena, excelente traducción. Perfecto. Y otras traducciones lo traducen el ángel fiscal, ángel acusador. La única versión que lo traduce como Satanás, literalmente del arameo, es precisamente La Reina Valera. la Reina Valera. Ahora, ¿qué significaba la expresión Hasatan en el arameo? Como lo dice la Dios habla hoy. Era el ángel, era un ángel, escuche bien, Gabriel, de la corte celestial de Dios. Correcto. Dios estaba rodeado de ángeles, que eran sus mensajeros. Pero había uno que hacía el papel de fiscal. Pero era tan ángel como todo el resto. Era tan ángel como el resto. Tan hijo de Entonces, ese que hacía el papel del fiscal se llamaba en arameo Hasatan, que quiere decir el que pone sospechas. Ahora, Dios tiene una corte, como las cortes humanas. Usted se da cuenta que en las cortes humanas, un juez tiene un fiscal. Y un abogado también. Y un abogado. Entonces, cuando un juez enjuicia a alguien, el que acusa no es el juez, cuidado. El juez es el que imparte justicia. El que acusa Es el fiscal. es el fiscal. Y en la cultura nuestra moderna siempre hay fiscales Correcto. que acusan y tratan de ver la culpabilidad del acusado. Nos indican que tenemos que irnos dentro de breve a un corte, así que si podemos aterrizar un poquito más en esto de Job, Yatensi, para luego del corte ir con otro pasaje. De acuerdo, don Gabriel. Bueno, entonces después del corte estaremos viendo un poquito más acerca de Job y otro versículo más de Efesios, que si no me equivoco, Yatensi, es un pasaje muy utilizado por los Sobre la guerreros guerra espirituales. La armadura del creyente. Así es. No se pierdan la siguiente parte. Estamos de vuelta en su programa Respuestas a Preguntas que Incomodan con Yatensi Bonilla y estamos en una muy interesante pregunta, Yatensi, un tema realmente candente porque es un tema sensible para la iglesia evangélica, ¿no? El tema de la guerra espiritual que hemos traducido con la pregunta ¿qué clase de poder tiene el diablo sobre el creyente? Habíamos dicho que hay algunos pasajes cruciales en la guerra espiritual, ¿no?, que hablan respecto a esto. Tenemos un Daniel capítulo 10, versos 20 a 21, Efesios 6, versos 10 al 20, que hablaremos más adelante, pero ahora estamos concentrados en el libro de Job, donde estábamos viendo a un ángel acusador. Sigamos, Yatensi, con el tema que está muy interesante. Habíamos dicho en el bloque anterior que Satanás, en el arameo Hasatan, que significa el ángel acusador. El que acusa. El que acusa al fiscal. Así como en las cortes siempre hay un acusador que se llama el fiscal, el juez es el que imparte justicia. Así se manejaba el trono de Jehová. Dios era el gran juez. Y él estaba rodeado de muchos ángeles. Pero había uno que cumplía el papel de acusador, que era el fiscal, era Hasatan. Es por eso, y este estaba entre los hijos de Dios. O sea que este ángel, que es hijo de Dios, se encargaba de llevarle algo así como los chismes a Dios. Exactamente, la reflexión. Lo mal que nos hemos comportado. Mire, aquí hay algo que a veces no nos funciona la lógica. Hasta por lógica, Gabriel. Cuando antes que yo estudiara Biblia,
hasta yo olfateaba que algo no estaba bien. Yo decía, cuando yo era muchachito todavía, reciente, decía yo, Y ese es un chiste por si acaso, ¿no? Sigamos ya. ¿cómo puede ser este Satanás, el diablo, y todavía está entre los hijos de Dios, y todavía se presenta en el cielo a hablar con Dios y lo influencia? Digo yo, parece que Dios no está seguro, porque escucha al diablo, está cerca de él, entre los hijos de Dios en el cielo. Digo yo, este no debe ser el diablo, algo pasa con el texto. Y cuando estudié Sagrada Escritura, ahí me despejaron las dudas. Entonces, y ahí